El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asumió la responsabilidad de su país en el ataque aéreo que mató a 7 trabajadores humanitarios internacionales en Gaza. Trabajaban para la organización no gubernamental World Central Kitchen. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que este tipo de tragedias suceden en una guerra y dijo que harán todo lo necesario para que no vuelva a ocurrir. Netanyahu dijo que el ataque no fue intencional y anunció una investigación independiente y exhaustiva. La organización, que responsabilizó en un comunicado del ejército israelí, anunció que de momento suspende sus operaciones en Gaza. La ONG fue fundada tras el potente terremoto de Haití en el año 2010. Y a esta hora algunos analistas sugieren que para Israel habrá un antes y un después de estos hechos en Gaza. El periodista independiente Sal Emergui nos ayuda a comprender más esta situación en Jerusalén. En directo, Sal, muchos saludos. Comencemos, por favor, por la consecuencia política. El primer ministro Benjamin Netanyahu salió a reconocer la responsabilidad del ejército de los hechos. El presidente Herzog, en un hecho inédito, pide perdón, pide disculpas. ¿Cuánto complica, Sal, al gobierno israelí este ataque contra el convoy humanitario? Hola Jenny, pues complica mucho, por supuesto. Estamos en una tragedia humanitaria en la Franja de Gaza y hoy una tragedia humana de estas 7 personas, 7 trabajadores voluntarios del World Central Kitchen. Y también es una, como tú decías, complicación. ¿Por qué? Porque los extranjeros también que han muerto son de Polonia, Australia, Gran Bretaña y uno con nacionalidad Estados Unidos y Canadá. Es decir, es un problema más allá de, por supuesto, la tragedia humana de esas personas. También es puede provocar un enfrentamiento diplomático, al menos, como hemos visto, una oleada de condenas internacionales, y de ahí la rápida reacción del ejército, también del primer ministro Netanyahu, y hace unos minutos del presidente Isaac Herzog, que ha anunciado que llamó por teléfono al Sheikh José Andrés, al Sheikh español, que es el fundador de esta ONG internacional, y según su oficina, Herzog le expresó sus sinceras disculpas y profundo pesar por lo que en Israel llaman una tragedia, que reconocen que fue un ataque israelí involuntario. Como tú decías, Netanyahu afirmó que esto puede pasar en las guerras, y en Israel recuerda también que errores del ejército israelí también acabó con la muerte de varios soldados, y también recuerdas de los 3 secuestrados israelíes que lograron huir, y pese a que llevaban una bandera blanca en la mano, finalmente recibieron disparos de los soldados. Así que en estos momentos Israel intenta, por un lado, ha prometido una investigación que dice que va a ser transparente, está en contacto sobre todo con Estados Unidos, recordemos, más allá que es el aliado principal de Israel, en Estados Unidos es donde está en la base de esta ONG, y hemos escuchado también las palabras del presidente Biden, también del jefe de diplomacia de Estados Unidos, Tony Blinken, con Israel para exigirles una investigación rápida, y la llamada de Herzog también de Netanyahu, esta intervención de Netanyahu justo después de salir de su operación de hernia, fue lo primero que dijo, fue básicamente para intentar que esta condena internacional no se transforme en un nuevo freno a esta operación militar, porque llega toda esta situación, todo este ataque de drones israelíes de forma equivocada, según Israel, contra este equipo de la ONG, llega en un momento crucial, que es, por un lado, un impasse en las negociaciones para la tregua, y por otro, los intentos de Israel para convencer a Estados Unidos de la necesidad de una operación terrestre en Rafah, después, por supuesto, de la evacuación de los civiles que tanto preocupan, sobre todo a la administración Biden, y sobre todo con lo que ha pasado hace 24 horas en Deir el-Balah con esta ONG, la World Central Kitchen. La preocupación en Estados Unidos y en el mundo es aún mayor. Pensar muy breve, en honor al tiempo, hablemos brevemente de la consecuencia práctica, y lo pregunto porque en medio de una enorme presión internacional que mencionas, el gobierno israelí se ha propuesto reemplazar el trabajo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, a la que ha acusado, recordemos, de colaborar con terroristas de Hamas, por el trabajo precisamente de agencias como la del World Central Kitchen. Y aquí la pregunta: ¿qué pretende el gobierno de Israel entonces, o cómo, más bien, cómo pretende el gobierno de Israel articular el trabajo humanitario en Gaza después de estos hechos? Claro, porque es un problema para Israel, porque como tú decías, esta ONG ha anunciado el cese temporal de sus operaciones, y como tú decías bien, Israel quiere que esta ONG y otras sean las sustitutas de la UNRWA
en el día después de la guerra para gestionar la Franja de Gaza en todo lo que respecta a la ayuda humanitaria, que ahora mismo es por aire, por tierra y por mar, evidentemente desde Chipre. Así que estemos atentos, Jenny, a ver cómo se puede articular, porque evidentemente con la decisión de esta ONG de cesar temporalmente sus trabajos y también de Emiratos Árabes Unidos, quien sale perjudicado, por supuesto, es la población gazatí. Es así, muchas gracias, Sal Emergui, en Jerusalén. Y este episodio, decíamos, ha generado diversas reacciones internacionales. En Alemania, la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, pidió una rápida investigación de los hechos. También Estados Unidos, cuyo gobierno aseguró que Israel debe probar que protege a los trabajadores humanitarios en Gaza. El Reino Unido convocó al embajador israelí en Londres por la muerte de 3 ayudantes británicos de los hechos, y España se sumaba también a los reclamos de más explicaciones por el ataque aéreo israelí contra el convoy humanitario. En plena gira por Jordania, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, describió el ataque como brutal y exigió respuestas a Israel. Medios españoles informan que el político socialista, el presidente, confirmó que su gobierno reconocería, además, legalmente a un Estado palestino en julio próximo. En coincidencia, este martes, las autoridades palestinas realizaron su pedido en Nueva York de ser parte de la ONU como miembro de pleno derecho. Y este episodio afecta de una manera especial a España, puesto que la ONG World Central Kitchen, con sede en Washington, fue fundada por el chef español José Andrés. Y queremos ampliar detalles con nuestra colega, la periodista María García Sornosa en Bruselas, quien ya nos acompaña en directo. María, aparte del llamado de atención, Pedro Sánchez trasladó el apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Cuéntanos, por favor. Sí, Jenny, ha dicho Pedro Sánchez desde Jordania que la comunidad internacional no puede permanecer de brazos cruzados ante la tragedia que está ocurriendo en Gaza. España se ha convertido en el azote europeo en Israel. Pedro Sánchez ha pedido una investigación exhaustiva sobre el bombardeo al ONG del chef español, en línea con lo que han hecho otros países como Alemania. También la Comisión Europea y Reino Unido, como decíais, ha convocado a la embajadora israelí por la muerte de 3 de sus ciudadanos. Sánchez ha vuelto a reiterar el apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, y es que hay que recordar que cuando Israel acusó a algunos de sus miembros, España fue uno de los pocos países europeos que no solo no congeló las ayudas a UNRWA, sino que las redobló. España ha sido el país que más lejos ha ido aquí en la Unión Europea con Israel. Ha llegado a plantear también la revisión de los acuerdos comerciales por vulneraciones de derechos humanos, y hay que verlo todo esto en el marco de la coalición que mantienen el PSOE con la izquierda de Sumar, que todavía tiene una postura mucho más dura con el Estado hebreo. María, y el gobierno socialista español anunció que espera reconocer a un Estado palestino antes del verano europeo. ¿De qué manera puede influir? Nos preguntamos esta decisión a la política exterior de Europa, considerando también que el jefe de la diplomacia europea, el político socialista español, el señor Josep Borrell, es también uno de los principales críticos del gobierno israelí. Sí, Jenny, influye y no, porque el reconocimiento de países terceros es una competencia exclusiva de los Estados miembros y no de la Unión Europea, pero no es casualidad que Pedro Sánchez quiera hacerlo en los próximos meses, antes de las elecciones europeas, cuando probablemente Josep Borrell deje el cargo de alto representante. España, por lo pronto, pone 2 condiciones al reconocimiento de Palestina. Una es hacerlo de mano con otros países europeos, y otro, que el objetivo final sea conseguir una paz sostenible y duradera. En estos momentos hay 8 Estados miembros que ya reconocen a Palestina como un Estado soberano, y España trabaja en estos momentos con países afines como Malta, Irlanda, Bélgica o Eslovenia. De lograrlo, serían en torno a la mitad de los 27 países de la Unión Europea los que reconozcan al Estado de Palestina, pero es muy difícil, si no imposible, verlo que vaya a ser una decisión unánime a 27, porque países como Alemania, por ejemplo, están muy lejos de ahí. Por cierto, ya hay también reacciones de Israel a estas intenciones. Dice que se trata de un premio al terrorismo y sobre todo de una bofetada a las perspectivas de paz. María García Sornosa, muchas gracias, colegas allá en Bruselas. Y había una reacción también oficial en Alemania, donde la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, pidió una rápida investigación sobre la muerte de estos 7 empleados extranjeros de la organización humanitaria atacada en Gaza por el ejército israelí. Y de aquello nos habla nuestra analista política Carol Guerrero desde el estudio parlamentario de Deutsche Welle. Escuchemos. En efecto, también Alemania se ha unido a las voces que piden a Israel esclarecer este ataque aéreo que acabó con la vida de 7 empleados de la ONG World Central Kitchen en Gaza.
y ha sido la ministra de Exteriores Annalena Baerbock la primera en pronunciarse al respecto. En su cuenta de X ha pedido a Israel investigar rápida y exhaustivamente lo ocurrido y además renovó el llamado de Berlín al gobierno israelí para que garantice medidas eficaces que permitan rebajar tensiones en Oriente Medio porque, según Baerbock, incidentes como este no se pueden repetir y los trabajadores humanitarios deben poder realizar su trabajo de forma segura en todo el mundo.